Una vez establecida la necesidad de la doctrina sagrada en el primer artículo de la primera cuestión de la Suma, vamos a pasar a estudiar en qué consiste la doctrina sagrada, cuál es su naturaleza, aunque según los comentaristas de la Suma, en este caso ya no nos referimos directamente a esta doctrina sagrada entendida de manera más amplia, sino un poco más concretamente a lo que es la teología. Aún así, Santo Tomás seguirá utilizando la nomenclatura, pero entendamos que ahora, cuando hablemos de la doctrina sagrada, es muy posible que lo que se deba entender es este acto de razonar sobre los principios de la fe. Y esto va a ser muy importante en esta cuestión que estudiaremos ahora, el segundo artículo de la primera cuestión de la Suma, que se pregunta si la doctrina sagrada es o no ciencia. Comenzamos. Para afrontar este artículo en el que Santo Tomás se pregunta si la doctrina sagrada es o no ciencia, es importante que comentemos cuál es el concepto de ciencia que utiliza Santo Tomás y en general que utilizaban los escolásticos. De hecho, esta es una de las preguntas que me han hecho en los vídeos anteriores y como ya anticipé, mi idea es intentar ir respondiendo todas las preguntas en función del tratamiento de los temas que hace Santo Tomás en la Suma cuando sean pertinentes. En este caso, pues ahora hay que responder a esto. Bien, pues los escolásticos se basaban en el concepto de ciencia del gran maestro de la lógica, dentro de la cual estaba contenida la epistemología, que es Aristóteles. Aristóteles, como sabemos, sus obras sobre lógica están contenidas digamos, en un conjunto de tratados que se solía llamar en esta época el órganon, precisamente por ser el instrumento del cual uno se sirve para hacer ciencia, para poder razonar. La lógica tiene que ver con el uso de la razón. Santo Tomás explicará que la lógica es el arte que surge de cuando el ser humano examina sus propios actos de la razón. La cuestión de la ciencia se trata más bien en un apartado ya adelantado de la lógica por el orden muy preciso que sigue Aristóteles al desarrollar el tema, la materia. Pero nosotros nos vemos forzados a avanzar rápidamente y llegar a este punto y por lo tanto tener en cuenta que habrá cosas que habrá que explicar y en otro momento tendremos ocasión de hacerlo. En este caso, para explicar el tema de la ciencia, vamos a fijarnos en la introducción que hace Santo Tomás, o prólogo, a su comentario al libro de los Segundos Analíticos de Aristóteles. En el comentario de los Segundos Analíticos, Santo Tomás comienza dando una panorámica general de toda la lógica. Es un texto realmente interesante. No lo voy a leer por completo, porque dedicaríamos demasiado tiempo, y me voy a ir a la parte en la que Santo Tomás habla del tercer acto de la razón. El tercer acto de la razón, que es en el que la razón hace su acto propio, es decir, pasar de lo más conocido a lo menos conocido. La razón siempre es un proceso, y en este proceso uno construye un aprendizaje de cosas a las que no puede acceder directamente por medio de la percepción sensible, por medio de cómo el intelecto aprehende directamente las cosas de la realidad, sino que va construyendo sobre las bases de evidencias o de cosas conocidas por otros medios con seguridad y va construyendo un aprendizaje de cosas a las que no puede acceder directamente, pero un aprendizaje que es sólido y que está justificado, está fundamentado en estas normas, en estas leyes que aparecen de la lógica en estos libros que explica Aristóteles y que aquí comenta Santo Tomás. Entonces veamos, porque Santo Tomás, para comentar este tema, va a hacer uso de una expresión muy aristotélica, que es que el arte imita a la naturaleza, y la va a aplicar para poder estudiar la lógica. En este caso, ¿qué dice? La lógica es un arte. El arte en sentido de los medievales, y hablaremos de ello, bueno, de los clásicos como Aristóteles, y hablaremos de ello en otros momentos, no es como hoy se entiende las bellas artes. El arte es una técnica, porque arte en griego se dice así, tekné.
es la técnica de hacer o producir cosas. Y entonces la lógica, en una de sus acepciones, se entiende como una técnica, como una manera de producir ¿qué? Razonamientos. Bueno, pues el arte imita la naturaleza quiere decir que el modo como el hombre produce estos razonamientos como arte imita a la manera como la naturaleza produce otra serie de cosas. Vamos a leer el texto de Santo Tomás. El tercer acto de la razón es según aquello que es propio de la razón, es decir, discurrir de una cosa a otra, de manera que por aquello que es conocido se llegue al conocimiento de lo desconocido. Y a este acto se dedican los restantes libros de la lógica. Antes Santo Tomás ha expuesto los libros anteriores. Por cierto, este texto que estoy leyendo lo he traducido yo directamente y puede ser que la traducción pues tenga alguna falta de estilo, podríamos decir. Se debe tener en cuenta que los actos de la razón son semejantes en algunos aspectos a los actos de la naturaleza, dado que el arte imita la naturaleza en cuanto es posible. Pero en los actos de la naturaleza se encuentra una triple diversidad. En algunos, la naturaleza obra por necesidad, de manera que no puede fallar. En otros, en cambio, la naturaleza frecuentemente tiene éxito, aunque de cuando en cuando pueda fallar en su acto propio, por lo que en este segundo caso debe darse un doble acto, uno que tiene éxito en la mayoría de los casos, como cuando del semen se genera un animal perfecto, otro cuando la naturaleza falla en aquello en lo que es conveniente así, como cuando del semen se genera algún monstruo por la corrupción de algún principio. Para entender esto que explica aquí Santo Tomás hay que entender un poco, y hoy, una vez más, no será el momento de meternos de lleno, lo que es la cosmología aristotélica, que es la que maneja Santo Tomás. Para el orden del mundo que entiende Santo Tomás con todos los clásicos hay un doble orden físico. Hay un orden físico que dentro de las esferas que conforman el universo en la mentalidad de los antiguos es el orden supralunar, es decir, de la esfera de la luna hacia arriba, hacia el cielo empíreo, en el que rige la determinación. Los astros celestiales se mueven con un orden que es impecable, son perfectos, son incorruptibles y son eternos. Esta es la idea de Aristóteles. Nosotros como cristianos entendemos que no son eternos, y con una cosa que Santo Tomás demostrará que es un artículo de fe, y ya veremos todo esto lo que supone. Pero hay otro orden físico, que es el orden de las cosas que pasan por debajo de la esfera de la luna, que es el orden, digamos, en el que nos movemos habitualmente los seres humanos. Y en este orden no hay una determinación, sino que hay una cierta indeterminación que se da por la superposición de las causas. Por ejemplo, aquí está hablando de la generación de un animal. Bueno, para la teoría clásica, como por ejemplo dice Aristóteles, el hombre lo genera el hombre y el sol. Esto lo explicaremos más adelante, pero para que se produzca un individuo de una especie es necesario que actúe una causa universal. ¿Cómo funciona esto? Es un poquillo complicado, sobre todo para nuestra mentalidad actual, pero de alguna manera la producción de un individuo es fruto o es consecuencia del acto de un individuo. Un individuo produce un individuo, pero para que se produzca la especie de ese individuo hace falta una causa superior en la mentalidad clásica y además según un cierto orden racional. ¿Y cuáles son esas causas superiores a las que acudían los clásicos? Los astros. El Sol ejerce una influencia sobre los vivientes y de esta manera el hombre y el Sol son los que generan, cada uno en su orden, a otro hombre. Todo esto, evidentemente, con el cambio de la cosmología que supone, entre otros, por ejemplo, el cambio copernicano y tantas otras cosas, pues varía. Aunque en realidad en la física moderna hay cosas bastante raras que algunos, digamos, conectan con estas cosas de la física aristotélica. Para entender lo que estoy diciendo hay que entender que habría un orden natural en el que están los astros cuando las cosas no pueden fallar. Es decir, los astros siempre se mueven de la misma manera, no se equivocan, el Sol siempre sale por un sitio, se pone por el otro sitio, van pasando los años, es siempre igual y uno puede medirse perfectamente por los astros. Pero en las cosas que pasan aquí en la Tierra, las cosas pueden fallar. Y puede ser que de dos animales nazca un animal sano o que de dos animales nazca un animal enfermo. Un monstruo, dice aquí, es decir, un animal deforme. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues porque las cosas aquí, en esta parte del mundo, resulta que fallan.
Y entonces vemos como hay un distinto orden, un orden en que las cosas no pueden fallar y un orden natural también en el que las cosas son impredecibles, fallan. Insisto que algunos esto lo relacionan con los dos órdenes que hay hoy en la física cuántica y la física, digamos, macroscópica, que vemos que es complicado poner muchas veces en armonía, ¿no? De este tema, como yo no sé mucho, tampoco voy a entrar, pero tiene algo de relación. Entonces, hay que entender en este contexto lo que dice Santo Tomás. Dice, el arte imita la naturaleza. La naturaleza produce efectos de maneras distintas. Por un lado, hay algunas causas que no pueden fallar. Estamos, por lo tanto, en los astros que no pueden fallar. Siempre actúan de la misma manera. Pero luego hay otros seres, que son los seres infralunares, que a veces consiguen su objetivo, y por ejemplo, dos animales producen un animal sano, o a veces fallan. Y entonces aquí hay una falibilidad, en las que a veces se produce un objetivo buscado y a veces no. Bien, esto es interesante porque aquí tendríamos, por lo tanto, tres situaciones. Causas naturales que producen su efecto sin fallar, con necesidad, y es importante, porque ya hemos hablado bastante de la necesidad y ahora hay que volverlo a tocar, con necesidad, y otras dos que, digamos, funcionan de forma accidental. A veces actúan bien y a veces no. Vamos a ver entonces cómo pone en relación Santo Tomás esto con cada una de las partes de la lógica. Dice Santo Tomás, y estos tres tipos se encuentran en los actos de la razón. Hay, en efecto, algún proceso de la razón que induce necesidad, en el cual no es posible que haya defecto en la verdad. Y por un proceso de la razón como este se adquiere la certeza de la ciencia. Hay además otro proceso de la razón en el cual en la mayoría de los casos se concluye en algo verdadero, pero sin tener necesidad. Pero el tercer proceso de la razón es aquel en el que la razón falla en alcanzar una verdad debido al defecto de algún principio que debía haber sido observado al razonar. Bien, aquí vería entonces tres partes de la lógica en esta tercera parte general de la lógica que tratarían, por un lado, de aquellos razonamientos en los que no se puede fallar. Esto es propiamente la ciencia. Razonamientos en los que hay una necesidad tal que de unas premisas se siguen necesariamente unas consecuencias sin posibilidad alguna de error. Pero, dice Santo Tomás, hay otras veces que no se puede funcionar con este tipo de necesidad, por distintas cosas que explicará, bueno, mismo Aristóteles en este libro de los tópicos, que es donde se trata de los razonamientos que son dialécticos, es decir, en los que hay opinión. Hay opinión porque, bueno, pues habría distintas opciones en las que hay razones a favor y en contra, y también en ese caso hay que saber discutir con lógica y argumentar con lógica. Pero a veces en estos razonamientos, bueno, por un lado en estos razonamientos a veces se alcanza una cierta seguridad que puede ser, por ejemplo, la opinión o la fe. Aquí es donde entra la opinión y la fe, que serían, digamos, los tres grados más o menos de certeza: la certeza de la ciencia por necesidad, la opinión y la fe. Y por último estarían los fallos. ¿Y cuáles son los fallos? Es las falacias. Y Aristóteles trata en este libro, de Falacis, un tratado clásico, sobre estos fallos en el razonamiento que se dan, como a veces también en los procesos naturales hay fallos. Muy bien. Entonces, queda claro que cuando hablamos de ciencia, esto que se estudia precisamente en este libro de los segundos analíticos que comenta aquí en el prólogo Santo Tomás, estamos hablando de unos razonamientos producidos por el ser humano en los cuales, al igual que los cuerpos celestes no pueden fallar en producir sus efectos, de esa misma manera, en la ciencia no puede haber fallos en el razonamiento. Tienen que ser razonamientos con necesidad. De unas premisas se siguen necesariamente unas consecuencias. De unas causas se siguen necesariamente unos efectos. Así es como funciona la ciencia entendida en modo clásico. ¿Y cuál es la herramienta para hacer este tipo de razonamiento? Lo que se llama la demostración. También hablábamos de ello en un vídeo anterior, en la que hay unos principios, esas premisas, de las que se sigue necesariamente una consecuencia, en forma de lo que se llama el silogismo, que es cómo se hacen este tipo de razonamientos. Bien,
Vamos a pasar ahora a explicar también brevemente lo que Aristóteles explica cuando habla de la ciencia. Para eso nos tendremos que ir en este caso, el segundo capítulo del primer libro de los segundos analíticos, ¿no? Como saben, estas obras clásicas están divididas en libros y dentro de los libros se han hecho pequeños capitulitos. Bueno, vamos a ir a uno de los capítulos en la edición que leeré ahora, que es la edición hecha por Gredos de los tratados de lógica de Aristóteles. Comienza Aristóteles diciendo: creemos que sabemos cada cosa sin más, pero no del modo sofístico accidental, cuando creemos conocer la causa por la que es la cosa, que es la causa de aquella cosa y que no cabe que sea de otra manera. Aquí está Aristóteles definiendo lo que es la ciencia. Claro, no aparece la palabra ciencia, pero si uno se va al griego encontrará que cuando dice creemos que sabemos, ese sabemos está utilizando el verbo epistamai, que es un verbo, tiene relación con la palabra episteme, de la cual surge la epistemología, que es precisamente como modernamente se conoce al tratado que versa sobre la naturaleza de la ciencia. Y este verbo epistamai se puede traducir por saber, como hace aquí nuestro texto, pero en realidad en el mundo griego se empezó a utilizar para hablar de este saber científico, de este saber con necesidad, con seguridad absoluta, con certeza, ¿no? Y por eso distingue aquí Aristóteles este saber cada cosa sin más y no del modo sofístico accidental. El modo sofístico sería el modo de la opinión. Pues los sofistas se dedicaban a discutir y, bueno, pues podían mantener una opinión, la contraria, etc. No. Aquí es saber, y ese saber es la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da ciencia? Cuando creemos conocer la causa por la que es la cosa. Es decir, cuando conocemos la causa cuyo efecto es aquella cosa que queremos conocer. Y de tal manera que la causa de aquella cosa no pueda ser de otra manera. Es decir, que ello en necesidad en la relación entre la causa y el efecto. Bueno, en el silogismo las premisas son causa de la conclusión. Y por eso el silogismo demostrativo es la base de la ciencia. Luego tenemos un modo de conocer racional en el que se pasa de lo más conocido a lo menos conocido, y este pasar de lo más conocido a lo menos conocido se hace por medio de una conexión causal que imprime necesidad, que imprime total certeza. Sigue un poquito más adelante hablando Aristóteles, dice: así pues, si también hay otro modo de saber, lo veremos después. Pero decimos también que consiste en conocer por medio de la demostración. A la demostración la llamo razonamiento científico y llamo científico aquel razonamiento en virtud de cuya posesión sabemos. Y este saber, como hemos dicho antes, se refiere a ese saber científico. Si pues el saber es como estipulamos, es necesario también que la ciencia demostrativa se base en cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causales respecto de la conclusión, pues así los principios serán también apropiados a la demostración. Bien, entonces, para no extenderme más en esto, que daría para mucho, la idea es, para poder hacer ciencia, uno tiene que saber ciertas cosas con seguridad. Esas cosas las sabe de manera inmediata. Es decir, en lo normal en una ciencia sería que esas cosas pues las sepa por evidencia, por ejemplo, porque las vea, porque las pueda medir, ¿no? Estas serían las ciencias empíricas. Yo puedo conocer cosas porque las puedo ver, tocar, medir, pesar, ¿no? Y entonces, estas cosas me sirven de base para ir conociendo algo que no puedo conocer de entrada, pero que tiene una relación directa con estas cosas que sí sé. Y este conocimiento, por este camino, precisamente por utilizar el silogismo, tenderá necesariamente a ser universal. Y esto es una cosa importante. Aristóteles dirá muchísimas veces: no hay ciencia de lo particular. La ciencia solo hay de lo universal. Y esto es de sentido común. Es decir, un conocimiento por ciencia no se puede dar, por ejemplo, de la biografía de una persona concreta. Eso no es un conocimiento científico. O incluso como lo entendemos en el fondo hoy, aunque lo de la ciencia ya ha cambiado tanto. La ciencia más bien me permite, por ejemplo, establecer leyes, principios universales que luego puedo aplicar a multitud de casos. Bueno, pues aunque aquí la cosa es un poquito más compleja, porque se deriva de la misma naturaleza del silogismo, de esta demostración lógica, en realidad podremos decir lo mismo. La ciencia tiene que ser de tipo universal. Bien, con estas herramientas podemos empezar a leer, aunque sea
hoy nada más las objeciones a las que se enfrentará Santo Tomás en esta cuestión. Dice Santo Tomás: objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es ciencia. Como siempre sabemos que en el planteamiento Santo Tomás suele presentar la postura contraria a la que luego él va a defender, que en este caso será que la doctrina sagrada sí es ciencia, lógicamente. Primera objeción: toda ciencia deduce sus conclusiones partiendo de principios evidentes, pero la doctrina sagrada las deduce partiendo de los artículos de fe que no son evidentes, ya que no son admitidos por todos. Ya dice la segunda carta a los tesalonicenses: no todos tienen fe. Así pues, la doctrina sagrada no es ciencia. Bueno, pues esto, como vemos, tiene relación con lo que acabamos de explicar. Por la naturaleza de la ciencia, los principios en los que se basa la demostración tienen que ser conocidos de manera inmediata, tienen que ser conocidos de forma evidente. Más o menos, porque ahora veremos que Santo Tomás dirá: no en todas las ciencias pasa así. Y al decir esto está explicando también lo que explica Aristóteles, no se está saliendo de la lógica. Pero si hubiéramos leído solamente esto, este trocito que hemos leído de los segundos analíticos, diríamos: pues sí, efectivamente, para hacer ciencia yo necesito tener datos, poder contar, medir, pesar, poder tener cosas evidentes. Y sin embargo, la ciencia precisamente se basa, teológica, la ciencia sagrada, se basa en principios no evidentes, como son los artículos de la fe. Artículos que ni siquiera pueden ser demostrados con una evidencia racional, partiendo de cosas como sí diremos de los preámbulos de la fe, como decíamos en el otro vídeo, el hecho de que Dios existe. Eso sí se puede demostrar, sí puede haber una evidencia racional de que Dios existe, aunque no sea evidente de suyo. Llegará el momento de explicarlo en la cuestión segunda de la primera parte. Pero los artículos de la fe propiamente no pueden demostrarse y no son evidentes. Por lo tanto, diría esta objeción: aquí no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de otra cosa. Ojo, porque esta objeción es una objeción muy moderna. Es una objeción, por ejemplo, de los que dicen que no puede haber una ciencia teológica, porque, oye, la ciencia tiene que ser cosas que se puedan estudiar positivamente, es decir, que pueda haber datos sobre ellos, que puedan ser, cuya existencia, por ejemplo, sea evidente de forma inmediata, ¿no? Entonces, vemos que esta objeción es muy moderna y ya veremos cómo la resuelve Santo Tomás. Segunda objeción: más aún, la ciencia no trata lo individual. La doctrina sagrada, por su parte, sí lo hace cuando nos relata hechos concretos de Abraham, Isaac, Jacob y otros. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es ciencia. Aquí estamos en este concepto amplio de doctrina sagrada que no se refiere a la mera teología como razonamiento sobre los principios de la fe, sino que estamos hablando también de la revelación, como hacíamos en el primer artículo. Y la revelación es evidente precisamente porque se hace a modo de historia que contiene datos concretos, datos, por ejemplo, de la historia del pueblo de Israel, de estos personajes que dice aquí, estas personas, ¿no? de que se convierten en personajes de la historia sagrada, pero que son seres humanos con una existencia histórica y, por lo tanto, seres particulares. Y de lo particular, decíamos, no hay ciencia. Esto es clarísimo en Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estaríamos hablando de una ciencia que no cabría dentro de la definición de ciencia de Aristóteles. Veremos en el siguiente vídeo cómo Santo Tomás, después de responder, como siempre lo hace con toda claridad a esta cuestión sobre si la doctrina sagrada es ciencia o no, resuelve, como buen escolástico, estas objeciones de manera precisa. Pero, como he dicho, tendremos que esperar porque ya se nos ha pasado un poco el tiempo y es mejor estas cosas tenerlas a pequeñas dosis. Muchas gracias por su atención. Si te parece que este camino que vamos a comenzar te puede interesar, te pediría que te suscribieras al canal, que pulsaras la campanita para que te avisara de los próximos vídeos que vaya poniendo y que compartieras este vídeo en tus redes sociales. Tal vez empecemos siendo pocos, pero yo espero que haya interés por seguir este camino, que ciertamente será largo y complejo, pero que sin duda con la ayuda de Dios podremos llevar a cabo. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el siguiente vídeo. I'm a dog with a torch in my mouth for my Lord.